Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de las superficies retomando algunas de las cuestiones trabajadas. Si nosotros pensamos en términos de los planos coordenados, tengan presente que en términos del espacio nosotros consideramos lo que llamamos los octantes. Cada una de estas regiones es a la que denominamos octantes. Los octantes en realidad van a estar conformados por planos. Las caras, por así decirlo, de estos octantes van a ser estos planos. Por ejemplo, acá tenemos el plano XZ, acá tenemos el plano YZ y esto que tenemos acá es el plano XY. Si nosotros consideramos cómo hacemos las representaciones cuando trabajábamos en R2, cualquier curva que nosotros representábamos, la representábamos en este plano. Ahora, al agregarse una coordenada más, que es la coordenada Z, pasamos a las representaciones en 3 dimensiones. Entonces, ustedes tienen que acordarse que como superficies, los planos van a tener ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pensar en la ecuación del plano XY, que es el que tenemos acá, para nosotros Z vale 0, lo cual es razonable porque si piensan que en R2, cuando representaban las funciones del análisis matemático 1 y demás, las representaciones se hacían en 2 dimensiones, en realidad es porque la dimensión o la tercera dimensión, la coordenada en Z es 0. Entonces, cualquier cosa que tengamos con coordenada Z igual a 0 tiene por representación gráfica alguna curva sobre este plano. Lo mismo ocurre con esto. Si yo pienso en este plano que tenemos acá, cualquier representación sobre este plano tiene coordenada en Y igual a 0. Y cualquier representación en este plano que tenemos acá tiene coordenada en X igual a 0. Entonces, estas ecuaciones que tenemos acá, básicamente son las ecuaciones de cada uno de los planos que figuran a la izquierda. Bien, considerando esta cuestión, nosotros decimos que habíamos hablado de que las rectas, que son ejes coordenados, es decir, por ejemplo, la recta que es para nosotros el eje X, tiene también una ecuación, lo mismo que la recta del eje Y y la recta del eje Z. La recta del eje X en realidad va a poder definirse con Y igual 0 y Z igual 0. Es decir, que cualquier punto que nosotros consideremos de 3 coordenadas, que tenga coordenada en Y0 y Z0, en realidad termina representándose únicamente sobre el eje X. Entonces, todo el eje X puede describirse básicamente como la intersección del plano Y igual 0 y Z igual a 0. Si ustedes se fijan, Y igual 0 y Z igual a 0, si Z es igual a 0, estamos en el plano XY. Si Y es igual a 0 es el plano XZ. Entonces la intersección entre este plano y este plano es el eje X. Eso es lo que está indicando esto. Por ejemplo, el eje Y puede ser descrito con X igual 0 y Z igual a 0. Es decir, como intersección de dos planos. El eje Y es la intersección con X igual 0 es el plano YZ. Y con Z igual a 0 es el plano XY, es decir, la intersección entre este plano y este plano que tenemos acá da por resultado el eje Y. De igual modo, fíjense que el eje Z puede describirse como la intersección entre el plano XZ y el plano YZ, es decir, como la intersección de Y igual 0, ¿sí? Y de X igual a 0. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en las ecuaciones de los planos, la ecuación lineal en dos variables que adopta esta forma representa siempre un plano, y la gráfica es lo que nosotros consideramos una superficie a la que llamamos plano. Tenemos que tener en cuenta que si intentamos graficar planos, vamos a recurrir a dos cosas importantes. En principio, a encontrar las intersecciones con los ejes coordenados, y en el otro, a encontrar las trazas de esos planos, que las trazas son ni más ni menos que curvas que los planos van a dejar sobre cada uno de estos otros planos cuando los intersequen. Entonces, si buscamos las intersecciones con los ejes coordenados y las trazas de la gráfica, vamos a poder hacer la representación. Por ejemplo, si yo considero esto que es la ecuación de un plano y quiero graficar esta ecuación, o sea, encontrar cuál es la gráfica asociada a esta fórmula,
nosotros vamos a buscar primeramente las intersecciones con los ejes coordenados. Recordando que toda vez que busco la intersección con un eje en particular, las otras variables van a tener que tomar el valor cero, porque si yo estoy interesado, por ejemplo, en encontrar la intersección con el eje X, habíamos dicho que cualquier punto sobre el eje X tiene coordenada en Y0 y coordenada en Z0. Entonces, si ambas coordenadas Y y Z son cero, al reemplazarlas en esta ecuación, obtenemos esto que despejando nos permite encontrar cuál es el punto de intersección de este plano con el eje X. De igual forma procedemos para encontrar la intersección con el eje Y, considerando que X y Z simultáneamente valen cero, y de la ecuación que queda, al resolverla, encontramos cuál es el punto de intersección de este plano con el eje Y. Y lo mismo ocurre con la intersección en el eje Z, considerando que X e Y son cero, resolviendo la ecuación encontramos cuál es el punto de intersección. Quiere decir que este plano interseca al eje X en el punto 400, al eje Y en el punto 020 y al eje Z en el punto 003. Cuando pensamos en términos de las trazas, recordemos que las trazas son curvas, que las superficies que estamos interesados en dibujar van a dejar como huella sobre los planos coordenados. Es decir, pensar cuál es la huella que va a dejar sobre este plano una superficie cuando lo interseque. ¿Está? Cada uno de estos planos, sobre cada uno de ellos, qué huella va a dejar una superficie cuando lo interseque. Cuando pensamos en huella, estamos considerando que lo que van a dejar sobre esos planos son curvas. ¿Está? Puede llegar a ser que sobre este plano nos deje como curva, qué sé yo, una parábola, puede ser que una superficie al intersecarse con el plano XY nos deje como huella una hipérbola, que al intersecarse con el eje YZ deje como huella, por ejemplo, una elipse. Entonces, sobre los planos tenemos curvas. Las superficies, cuando intersecan a planos coordenados, van a dejar como huellas curvas. A esas huellas las llamamos trazas. Entonces, si yo quiero encontrar cuál es la traza que una superficie deja en el plano XY, la coordenada Z tiene que valer cero. Entonces, si reemplazo en la ecuación que teníamos del plano con Z igual a cero, queda esta ecuación que al despejarla podemos conseguir la ecuación segmentaria de una recta. Esto me está diciendo que sobre el plano XY esta superficie, que es otro plano que estamos interesados en representar, va a dejar como huella esta recta. En el plano YZ, la coordenada en X vale cero. ¿Sí? Entonces, al reemplazar, obtenemos otra recta que la llevamos a la ecuación segmentaria. Y con el plano XZ, de igual forma, procediendo de manera análoga, con i igual 0, al reemplazarlo conseguimos otra ecuación de una recta que la llevamos a la forma segmentaria. Recordemos que habíamos anticipado que la forma segmentaria nos permite conseguir más rápido cuáles son los puntos de intersección de esa recta con cada uno de los ejes. O sea que en el caso de representar un plano, las trazas van a ser rectas, ¿sí? Y en este caso las hemos escrito a todas en la forma segmentaria. Eso quiere decir que si nosotros pensamos un poco, acá hemos conseguido los puntos de intersección y las trazas. Vamos a recordar estos puntos de intersección y vamos a ver cómo quedaría, al menos una representación que voy a realizar a mano alzada, de cuál sería la gráfica de esta superficie, es decir, de la intersección que hemos encontrado con los ejes coordenados de este plano y las trazas que este plano deja sobre los demás. Bien, si tuviéramos que hacer entonces la representación gráfica, al haber conseguido, por ejemplo, los puntos de intersección, dijimos que el punto de intersección con el eje X del plano que intentamos representar nosotros es el punto 400. Quiere decir que en X este plano va a cortarlo en el punto 4.
La intersección con el eje Y habíamos visto que era en el punto 0,20 y la intersección con el eje Z es el punto 0,03. Es decir, que acá tenemos los puntos de intersección. Quiere decir que el plano interseca a cada uno de los ejes en estos puntos. Ahora, las trazas, acá interesan las trazas. Las trazas vimos nosotros que eran rectas, o sea que en definitiva, fíjense, sobre este que es el plano XZ, deja esta huella. Sobre el plano IZ, que es este, la superficie que intentamos representar deja esta huella, una recta. Y sobre el plano XY, la superficie que estamos representando deja esta huella que tenemos acá. Entonces, esto que tenemos, nosotros podemos considerarlo en sí como la superficie que intentábamos graficar, que en el caso nuestro resultaba ser el plano en cuestión. Esta es la representación del plano que estábamos considerando, para la cual habíamos encontrado las intersecciones con los ejes y además las trazas. Siempre que intersecamos un plano con los planos coordenados, las trazas van a corresponderse con rectas. Pero nosotros estamos interesados también en estudiar otras superficies, y otras superficies no van a dejar como trazas únicamente a las rectas. Vamos a considerar, por ejemplo, el caso en que nos piden hacer la representación de esta superficie. Esta superficie se corresponde, como estamos pensando en R3, esto nuevamente se corresponde con un plano. Entonces, al buscar la intersección con los ejes coordenados, la intersección con el eje X sabemos que se obtiene haciendo que las otras dos variables valgan 0. Fíjense que en este caso nos dice que la intersección con el eje X resulta ser el punto 2, 0, 0. La intersección con el eje Y la conseguimos reemplazando X y Z por 0 y vemos que en este caso se obtiene que la intersección con el eje Y resulta ser el punto 0, 4, 0 y fíjense lo interesante que ocurre acá. La intersección con el eje Z nosotros la encontramos si las otras dos variables valen 0. Ahora, al reemplazar acá en esta ecuación a X y a Y por 0, obtenemos una expresión de la forma 0 igual a 8, que claramente es un absurdo, y ese absurdo nos va a indicar automáticamente que, digamos, nos devuelve una información. ¿Cuál es la información? Nos dice, bueno, ese plano, cuando usted lo represente, no va a intersecar al eje Z. Si no interseca al eje Z, quiere decir que en realidad ese plano resultará ser de algún modo paralelo a ese eje Z que estamos considerando. Si yo busco las trazas, fíjense a ver cuáles son las huellas que deja sobre cada uno de los planos. En el plano XY, Z vale 0, yo despejo esto y fíjense que queda una recta que la paso a la forma segmentaria. La intersección con el plano YZ, X vale 0 y vemos que en el plano YZ deja una recta. Y en el plano XZ también obtenemos una recta, que fíjense que en este caso Y igual 4, X igual a 2, nos van a dar una información interesante. Entonces, acá recordar que por lo general los planos son paralelos a los ejes de las variables que no aparecen en la ecuación. Si ustedes observan, acá la variable z no estaba apareciendo y entonces se supone que este plano, cuando lo representemos a partir de esta información, debiera de estar correspondiéndose con un plano que va a resultar ser paralelo al eje z, que es lo que habíamos anticipado. Veamos entonces cuál es la representación y veamos cómo van apareciendo estas cuestiones que hemos señalado. Bien, consideramos entonces con esa información que conseguimos, la cuestión será representar al plano de ecuación 4x más 2y igual 8. Según lo que nosotros conseguimos, vimos que la intersección con el eje X se encontraba en el punto 2, 0, 0, es decir, esto que tenemos acá, por acá tenemos la intersección de esta superficie, que es el plano, con el eje X.
Después, al eje Y dice que lo interseca en el punto 0,40, es decir, si acá tenemos la coordenada en 4 para el eje Y, acá se encuentra el punto de intersección de este plano con este eje. Y acá veamos lo siguiente. Según lo que nos informaron, con el plano XY, es decir, con este plano, tenemos como traza la huella que deja este plano, es que tenía ecuación segmentaria, x sobre 2 más y sobre 4 igual a 1. Y ahora fíjense que según lo que hemos visto, acá encontraríamos esta traza. La traza es una recta, que es lo que se había anticipado, es una recta de forma segmentaria como la que conseguimos. Y evidentemente estos son los puntos de intersección. Y ahora, dice que la traza, según lo que lo hemos armado, la traza con el eje YZ es la recta de ecuación y igual 4. Ahora, si pensamos en la recta de ecuación y igual 4, recordemos que esto corresponde ni más ni menos que con una recta en esta forma, es la recta de ecuación y igual 4. Y por el otro lado, la intersección con el plano XZ dice que es la recta de ecuación x igual a 2. Entonces, si marcamos esto, conseguimos lo siguiente. Ahora, observemos que en realidad esta superficie que nosotros estamos dibujando correspondería a una forma como la siguiente. Observen que esto que está marcado en fucsia es el plano y el eje Z resulta ser paralelo al plano, que es lo que nos había informado. Entonces, esto que tenemos acá es la superficie, que viene siendo el plano de ecuación 4x más 2y igual 8, que hemos podido representar a través de encontrar las intersecciones y las trazas con cada uno de los ejes coordenados. Bien, en este caso vamos a ver otra superficie que a nosotros nos interesa, más que nada para poder identificar fórmula con la superficie que va a estar asociada. Nos interesa, como dijimos antes, no porque van a aparecer para resolver cuestiones como esta, sino que nos van a quedar expresiones de este tipo en los ejercicios que tenemos que resolver y la idea es que podamos identificarlas. Por ejemplo, una ecuación de esta forma se identifica con una superficie que nosotros denominamos paraboloide. En realidad, el paraboloide adopta su nombre porque si ustedes piensan en términos de cuáles son las trazas que esta superficie deja al intersecar cada uno de los ejes coordenados, ustedes observen que cuando interseca al eje coordenado XZ, describe en esa intersección una curva que es una parábola. ¿Está? Lo mismo ocurre cuando interseque al plano IZ, describe una curva que también es una parábola. Por eso interesa descubrir cuáles son las trazas, porque esta superficie yo podría describirla perfectamente a partir de las huellas que va dejando sobre cada uno de los ejes coordenados. Si pensamos en la intersección con el eje, digamos, X y el eje Y puntualmente con el plano XY, ustedes observen que con el plano XY el único punto que tiene intersección es este, que es el vértice, o sea que en definitiva la intersección con el eje XY es el vértice, y fíjense, si busco la intersección con el eje XY, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en esta fórmula? Y fíjense ustedes que quedaría x valiendo 0, y valiendo 0, quedaría z igual a 0, que es este punto que nosotros consideramos acá, es decir, que sería el 0, 0, 0. Esa es la intersección con el eje XY. A ver, ¿qué otras superficies nos interesan? Por ejemplo, la esfera. La esfera que tiene esta ecuación, esta que tenemos acá es la ecuación de una esfera, si nosotros observamos, vamos pensando en las trazas. Fíjense, con el plano IZ, que viene siendo todo esto, ¿sí? Esos cuadrantes que ustedes ven ahí, entonces con el plano IZ, fíjense que la traza vendría siendo una circunferencia. Lo mismo ocurre con el plano XZ. Si yo pienso en la traza, cuando esta superficie interseca al plano XZ,
deja como huella una circunferencia. Y también va a ocurrir lo mismo si pensamos en el plano XY. Deja como huella una circunferencia. Entonces, esas van a ser las trazas con cada uno de los planos. Esas huellas que van a dejar. Acá tenemos un elipsoide, ¿sí? Centrado en el origen. El elipsoide que tiene esta forma, fíjense que es muy parecida a la fórmula que nosotros hemos visto para la elipse. De hecho, fíjense, si yo estuviese buscando las intersecciones con cada uno de los ejes, van a darse cuenta que en realidad para cada uno de los ejes obtendríamos dos intersecciones. Y para los planos, si busco, por ejemplo, la intersección con el plano XY, vamos a ver que en el plano XY esto deja como huella una elipse. Piensen en la elipse que está quedando acá. Si lo pensamos, la intersección con el plano XZ, obtendríamos, ¿ven? Estas curvas. La curva que deja al intersecar este plano. Ustedes hagan de cuenta siempre para darse una idea que acá es como si tuvieran una pared, si incrustaran esto, ¿qué huella les dejaría en la pared si quedara incrustada? ¿Mm? Y esas van a ser las trazas. Esas son las trazas. Esto es un elipsoide. Otra superficie que nos interesa es el hiperboloide. Este es el hiperboloide que llamamos hiperboloide de una hoja. ¿Por qué recibirá este nombre? Fíjense las trazas. Si yo pienso en el eje XZ, la traza con el eje XZ es una hipérbola. La traza con el eje YZ también es una hipérbola. ¿Sí? Y la traza, por ejemplo, que dejaría con el eje XY, fíjense que en este caso tendríamos esto y allá también. O sea, las trazas van a resultar ser hipérbolas sobre cada uno de los ejes coordenados. Acá tenemos el otro que es el hiperboloide de dos hojas, que adopta esta forma. Fíjense que son superficies. Entonces, si pienso en la traza con el eje ZY, ¿sí? Con el eje, perdón, con el plano ZY, vamos a ver que obtenemos acá una parábola. Acá la traza, por ejemplo, con el plano coordenado XZ, fíjense que también resultan ser parábolas acá, pero con una particularidad. Porque ahora ustedes tienen que ver esto, pero además también tienen que ver esto. Entonces van a obtener hipérbolas. Es decir, acá pareciera una parábola, pero si miro solamente esta parte, pero acá tengo que ver la parte de abajo y quedarían hipérbolas, porque me quedaría esta rama de la hipérbola y esta otra rama de la hipérbola sobre el plano YZ. Lo mismo acá, si ustedes intersecan acá con el plano XZ, queda una rama de la hipérbola y otra rama de la hipérbola acá. Después tenemos otra superficie importante, que es la que nosotros denominamos el paraboloide hiperbólico. ¿Por qué resulta ser un paraboloide? Tendríamos que estar viendo cuáles son las intersecciones que va dejando en cada uno de los planos. Si nosotros vemos en el plano IZ, al intersecar al plano IZ, deja una parábola. Ahora, si nosotros vemos con los demás planos cuáles son las intersecciones, en todos los demás planos va a dejar como huellas, en algunos casos, hipérbolas. Entonces, esto, que por lo general se lo conoce, la superficie, se la conoce comúnmente como la silla de montar, esta superficie, que es el paraboloide hiperbólico, tiene esta forma. Son superficies que nos interesan más que nada para poder evaluar y considerar cuáles son algunas de las superficies que vamos a tener que tener presentes a la hora de trabajar en esta materia.